martes 2 de octubre le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar en sintonía de TN23 y de su programa A la Medida. Para mí, como siempre, todas las noches es de verdad un honor poder compartir contigo un programa más, Sandy. Gracias, Julio. También para mí, tratar estos temas del acontecer nacional que sobresalen de la agenda y que merecen un análisis. Por eso está este programa, para que usted conozca las diferentes aristas y de esta manera pueda formar su propia opinión. Eso es lo importante. Un tema te voy a dar para poder compartirlo con todos los televidentes. ¿Cree usted que van a declararle sí o no la compra del edificio de 35 millones del Ministerio Público que hace 10 meses se compró y no se utiliza? No lo sé. Uno de los temas controversiales del acontecer nacional que tenemos preparado para usted, pero conozca qué otras noticias presentaremos en esta emisión en los titulares. Bienvenidos. ¿Declararán lesiva la compra del edificio del Ministerio Público? Analizamos los pasos a seguir para la Comisión Fiscalizadora del Congreso de la República. Ajusticiamiento dentro de la prisión. En minutos profundizaremos sobre el inaudito caso de 7 reos asesinados dentro del penal Padoncito. Consenso para la indemnización millonaria a exalcalde. ¿Cómo pudo pasar que autorizaran darle 3,5 millones de quetzales a Tono Coro? Tenemos respuestas. Avanza el caso penal del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La próxima semana se realizarán varias audiencias judiciales. Tenemos todos los detalles. Primera declaración en caso Seguridad Transurbano. Sindicada aseguró ser inocente y el juez le negó una medida sustitutiva al exministro Salvador Gándara. Arranca la campaña presidencial. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador declaró oficialmente el inicio de la campaña para las elecciones del próximo 3 de febrero. Iniciamos entonces con el primer tema, que por cierto es bastante controversial. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República continuó las audiencias públicas, donde fue citado el Procurador General de la Nación. Esto relacionado con el tema de la compra del edificio del Ministerio Público. Debemos dar cuenta de que la Procuraduría General de la Nación también se ha estado absteniendo de hacer unas acciones que de oficio debería de hacerlo como abogado del Estado. Yo esperaría a que el próximo martes, que también va a ser citado el señor Contralor General de la Nación, se puedan aclarar las dudas del por qué no se ha declarado la lesividad de la compra del edificio del Ministerio Público. Ya tenemos conocimiento de que hay un informe en el Ministerio Público de la Contraloría General de Cuentas que lo hizo una empresa privada que también está siendo citada. En ese mismo informe pues ya se manifiesta que hay una sobrevaloración. Esto quiere decir que la Contraloría General de Cuentas ya tenía conocimiento de esto, no hizo su función de solicitar la lesibilidad de la compra de ese edificio de 35 millones de quetzales que hiciera el Ministerio Público. Según el Procurador General de la Nación, el presidente constitucional debe declarar la lesividad de la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5 y luego se debe notificar a la PGN para la anulación. Lo que sucede es de que nosotros no podemos declarar la lesividad de ningún tipo de contrato. Es el presidente en Consejo de Ministros quien declara la lesividad, nos notifica a nosotros de la decisión y nosotros accionamos y promovemos que el mismo sea anulado por considerarse lesivo. Si existe algún tipo o existen indicios de la comisión de un delito, es el Ministerio Público que investiga. Nosotros obviamente vamos a determinar si en algún momento se nos requiere, ¿verdad?, si el Estado ha sido de alguna forma afectado con el fraccionamiento de ese contrato, con ese tipo de negociación. Es lo que nosotros... del presidente no se lo han hecho. No, porque él tiene que ser en Consejo de Ministros que él decreta la lesividad, o si la Contraloría General de Cuentas nos hace referencia de la probabilidad de existencia de hallazgos, nosotros hacemos el análisis del caso,
¿verdad? Y le decimos al presidente que estimamos que es conveniente, que se declare la lesividad. Ante las declaraciones que apenas hemos escuchado, es muy probable que tanto los miembros de la comisión que está investigando esta compra vayan a hacer la recomendación como una conclusión del mismo que declaren la lesividad del contrato que hizo el Ministerio Público para la compra de este edificio por 35 millones de quetzales. Esto va a obligar a algunos funcionarios a realizar algunas acciones muy puntuales. ¿Qué acciones? Probablemente presentar la denuncia penal que corresponda definitivamente, citar una vez más al Contralor General de la República para que explique el por qué en su momento no se declaró lesivo este contrato cuando ya se realizó la auditoría correspondiente al año 2017. Por supuesto que aquí va a haber también intervención no solo de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de Cuentas, sino que probablemente la Comisión del Congreso, Sandy, lo remita en esa situación de su función de fiscalización al Ejecutivo para que lo conozca el Consejo de Ministros y estos eventualmente reunidos como máximo órgano del Poder Ejecutivo declaren la lesividad de este contrato. Hacia allí apunta los hallazgos que está presentando la Comisión. Julio, hay ciertos términos que tienden a confundir. El tema de lesividad representa o da a conocer que es un contrato que es dañino para el Estado y por lo tanto el Ejecutivo puede solicitar que se declare de esta manera. Eso es, Quisiera consultarte, en este caso, por ejemplo, cuando se declara lesivo un contrato, ¿qué es lo que pasa en este punto? ¿Cuáles son los pasos a seguir o lo que debe pasar? Claro que sí, Sandy. Primero lo dijiste de una manera muy correcta, te felicito. Lesividad es un sinónimo de una palabra que es dañino, ¿verdad? Un contrato dañino, un contrato que le hizo precisamente es un daño al Estado. El Estado es un ente etéreo. El Estado no produce nada más que gastos, el Estado al final de cuentas lo mantenemos nosotros, quiere decir que es un contrato lesivo a las finanzas que usted y yo a través de los impuestos como contribuyentes hemos aportado al Estado guatemalteco. Una vez entendido ese término, entonces lo que va a proceder definitivamente para no caer en una omisión de denuncia va a ser la presentación de la querella. Aquí vamos a ir teniendo mejores términos. La gente normalmente dice, voy a poner una denuncia al Ministerio Público y en el MP no se ponen denuncias, porque todo lo que tiene que ver con el ramo penal se llama querella, comúnmente llamado denuncia. Bueno, se interpone esa querella y obviamente se tiene que individualizar quiénes son o quiénes son las personas responsables. Ya lo decíamos, aquí hay gente que tuvo que haber integrado comisiones primero de licitación, de evaluación, y una comisión de compra, una comisión para la recepción del inmueble y por supuesto autoridades de más alto nivel. Por ejemplo, la auditoría interna del Ministerio Público en su momento, el jefe o gerente de la parte administrativa, no sé cómo se llamará el cargo dentro de la institución del Ministerio Público, hasta llegar a la más alta autoridad en su momento, la ex fiscal general, ¿verdad? ¿Hay posibilidad que el Estado de Guatemala recupere lo que se gastó en este edificio al momento de declararlo de lesivo? ¿Hay posibilidad? ¿Llevaría tiempo? ¿Cuál sería el panorama, Julio? Difícilmente, ¿sabes, Sandy? ¿Por qué? Porque los 35 millones que costó ya se invirtieron. Eso, recuperarlos va a ser muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Se saca a subasta el bien. Pero subasta, el mismo término lo dice. Quien lo compre al remate. Entonces, ya desde ahí empezamos perdiendo. Pero es que no es solo eso, Sandy. A estos 35 millones hay que agregarle más o menos los 10 millones adicionales que se han invertido hasta el momento y que, bueno, ya generan muchísimo más dinero. Entonces aquí se va a dar, y para poder explicarlo yo le voy a pedir a la producción de A la Medida, que junto contigo y los televidentes podamos ver las responsabilidades, porque esto va a responder lo que tú me preguntabas. El artículo 9 de la Ley de Probidad dice que genera responsabilidad civil. Esa es la primera responsabilidad que aquí va a haber, la acción u omisión, en este caso es una acción, la compra de un edificio, que se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público. Evidentemente las indicaciones van dando en cuanto a la investigación que hay un detrimento al patrimonio del Estado. El artículo 10 de esta misma Ley de Probidad dice que genera responsabilidad penal,
¿verdad?, la decisión, la resolución, la acción u omisión realizada por funcionarios que constituyan delitos o faltas. ¿Qué delito o falta puede constituir esto si ya de alguna manera en la acción civil fue lesivo? Bueno, un abuso de autoridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y acuérdate una situación, los funcionarios del más alto nivel de las instituciones, como manejan presupuestos, son cuentadantes. Al ser cuentadantes, primero la ley dice, y esto lo dice la misma Constitución, que un funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite. Pero segundo, también la ley de probidad dice que un funcionario público después de que deja el cargo tiene responsabilidad 20 años, ¿verdad? Después de que dejó el cargo, de todas las acciones que haya hecho en el ejercicio de su función. ¿Qué sería la recomendación aquí? ¿Cuál sería entonces? ¿Declararlo lesivo y arriesgarnos a perder gran cantidad de dinero al darlo en subasta? ¿O continuar, bueno, ya que lo tenemos, hagámosle las mejoras y pongámoslo a funcionar? ¿Cuál sería el panorama más apropiado? Lastimosamente ya se tiene este edificio. Digo lastimosamente porque el subastarlo no creo que sea la mejor opción. Entonces tal vez habría que ver dentro del mismo estado, porque esto se puede hacer que una institución estatal a otra pueda comprar algo que le sirva. Por ejemplo, ahí cerca de donde está en la colonia Rivillaga ubicado este edificio, hay una periférica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por darte un ejemplo, ¿verdad?, pudiera ser que le fuera más útil a ellos para clínicas, oficinas o alguna otra cuestión que al mismo sector justicia. Ahí pudiera darse una compraventa entre entidades estatales que hicieran que esto no fuera tan lesivo. De todas maneras, el dinero ya está mal invertido y ya empezamos perdiéndolo. Si lo subastamos, vamos a perder aún más, pero si no lo hacemos, tampoco vamos a sentar precedentes. Pero mira, si al final se subasta, si al final se hace la compraventa entre instituciones, yo quiero entender bien esto para que entonces veamos cuáles serían los beneficios o los contras en este caso. Sí. Por ejemplo, si lo compra en este caso el IX tiene que gastar. Otra vez, entonces no hay beneficio. ¿Y de dónde viene el dinero? Nuevamente de nuestros impuestos, es decir, doble inversión. Doble inversión. Entonces, todo apunta, Sandy, todo apunta que lo que va a terminar pasando es que este contrato sí va a ser declarado lesivo, ya sea por lo que pase judicialmente con la Contraloría General de Cuentas, que lo tienen en reserva, no en el juzgado correspondiente, o por lo que pase en Consejo de Ministros a través de la función fiscalizadora que el Congreso de la República está haciendo en este momento. Una cosa creo yo que va a ser el destino final de esto, declararlo lesivo. Vamos a tratar de recuperar lo más que se pueda este edificio, y lo que seguramente va a pasar es que van a venir las querellas penales en contra de las personas que participaron en toda esta situación para que, pues, obviamente paguen ante la ley y la justicia guatemalteca la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Como sea, Sandy, cuando un contrato es lesivo, difícil que salgamos ganando o recuperando nada. Y aquí ya perdimos de entradita. Para concluir, Julio, te pregunto, ¿hay la posibilidad de que, aparte, cuando hablamos entonces de que paguen los responsables, que por ejemplo estas personas puedan dar alguna... un resarcimiento. Exactamente, por esta compra? Sí, de hecho sí. Si se llega finalmente, y con esto concluimos el tema, Sandy, a una sentencia que sea condenatoria, toda sentencia condenatoria es dicotómica, tiene dos sentencias, una que es la de privación de libertad y la otra la reparación digna, ¿verdad?, en el porcentaje que determine en todo caso el tribunal correspondiente, para tratar de resarcir este daño al Estado guatemalteco, a tu dinero, a sus impuestos y a su dinero. Gracias, Julio, por esta información para poder aclarar ciertas dudas. Y es que en realidad el tema de declarar lesivo no, qué es lo que se viene, usted ya sabe. Entonces ahí cuál es el panorama que se tendrá, y esperemos entonces cuál es la decisión final que se tome por parte del juez y también por el Ejecutivo. Con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos enseguida. Somos a la medida. Le damos seguimiento a la noticia del fin de semana porque es necesario poder abarcar en este análisis este tema. Hablamos de los 7 reos que fueron asesinados en Pavoncito. Todos tenían el tiro de gracia. Esto fue confirmado por autoridades del INASIF. Sin embargo, aún no se han identificado cuál podría ser entonces el origen de este ataque armado, pero también acerca de un colombiano que no ha sido identificado. 6 están plenamente identificados,
uno todavía no, utilizaba una identificación de Guatemala que no era correcta, era falsa, y estamos haciendo las labores de identificación, tratando de ubicar algún desplegado de huellas de Colombia, porque pues tenemos la hipótesis que es una persona colombiana, pero hasta no tener la certeza no podemos identificar la persona como tal. ¿Se han reclamado los cuerpos? Han sido reclamados ya 6, los plenamente identificados han sido ya entregados a sus familiares. Principalmente la causa de muerte. La causa de muerte es por disparo de arma de fuego. Todos los cadáveres tenían disparo en la parte del cráneo. Derivado de este caso, la Secretaría de Bienestar Social giró instrucciones para reforzar la seguridad en los centros correccionales de menores para evitar intentos de motín. Hemos tomado medidas desde hace varios meses, hemos venido trabajando en conjunto con la PNC de una manera preventiva. Hemos realizado diferentes requisas en los 4 centros de privación de libertad de menores. También hemos sobrevolado los centros con drones que muy amablemente la PNC nos ha prestado esa tecnología para prevenir cualquier situación que pueda suscitarse dentro de los centros de privación de libertad. Quiero mencionar que los 4 centros de menores se encuentran funcionando sin ninguna novedad y están en completo funcionamiento. Bueno, aquí estamos de frente a una situación muy terrible, un ajusticiamiento definitivamente. Normalmente para que se pueda tener estos términos que a veces se manejan, ¿no? Y hay que mencionarlos. Muchos han mencionado ejecución extrajudicial, otros han mencionado el término ajusticiamiento. Entonces, aquí lo que hay es una situación bien clara y bastante extraña. Como usted lo vio en las declaraciones del doctor Fanuel García, director del INASIF, aparte de todas las heridas que tienen y las señales de tortura, todos los 7 cadáveres tienen un tiro de gracia en la cabeza, lo cual ya per se hace que sea una situación bastante distinta. No fue un incidente, fue algo premeditado. Así es, por eso es que llamarle ajusticiamiento, creo yo que de alguna manera sería lo más correcto en este instante. Sea como sea, Sandy, yo creo que no se puede explicar cómo sucede esto dentro de una cárcel, ¿verdad? Que no se den cuenta las autoridades penitenciarias, en este caso allí ubicadas en Pavoncito, y que puedan todavía tomarse el tiempo para ajusticiarlos con tiro de gracia, no a 1, a 7, los disparos. ¿Cómo no, con el primer disparo se advirtió, se llegó, se actuó, pero sobre todo, cómo fue que pasó? Mira, hay algo que pasa en el sistema penitenciario, en los centros carcelarios, que no es un secreto. Sí. El tema de la sobrepoblación. Entonces, me pongo a pensar, cuando se encontraban estas 7 personas ubicadas en ese sector, obviamente, al ver el resto de reclusos, lo que estaba pasando, normalmente, pues, empiezan a gritar, empiezan a advertir. ¿Y cómo fue posible que los guardias no se dieran cuenta entonces? ¿O todo se llevó a ojo secreto? ¿Habían cómplices? ¿Cómo podemos comprender esa situación? O no se actuó de una manera rápida, concreta, efectiva, eficiente. A todas luces no tiene ninguna explicación, sobre todo cuando hablamos de una granja de cumplimiento de condena que ha destacado por años por ser una granja que no da mayores problemas, bastante ordenada dentro del desorden que tú muy bien mencionaste, Sandy. Pero sí, empecemos a plantearnos cuáles pueden ser las razones de esta situación. Primero, estos privados de libertad, la mayoría de ellos pertenecían a estructuras de pandilla, hay que decirlo. Número 2, recientemente, relativamente muchos de ellos habían sido trasladados hacia allí. Entonces, quiere decir que muy probablemente habían grupos de poder interesados dentro de la estructura de la cárcel de que no estuvieran en ese lugar. Quizá, y quién sabe, por ser hasta inclusive miembros de pandilla, ¿verdad? Tal vez por eso algunos miembros de los privados de libertad con cierto mando pues no quisieron que permanecieran ahí, pero esto nos deja al desnudo algo, el que el control de las cárceles hoy por hoy el que lo tiene no es el sistema penitenciario, son los privados de libertad a su sabor y antojo, Sandy. Y eso era lo que te iba a consultar, Julio, porque al final entonces se ha dicho, y también eso no es un secreto, cómo hay ciertos grupos que quieren mandar en la cárcel y lo están haciendo. Y cuando se ven amenazados pasa ese tipo de situaciones. Esa es una de las versiones preliminares que se tiene, una de las hipótesis que se está siguiendo. Y aquí es de plantearse entonces que el sistema penitenciario tiene que hacer algo, pero de manera urgente, porque se está saliendo de control la situación. Totalmente, Sandy, hay que hacer algo.
ese control. ¿Me permites que junto contigo, producción de la medida, veamos todos juntos una información más para poder hacer este análisis de manera más seria todavía? Las víctimas, ya lo dijimos, eran miembros del barrio 18. Sucedió por lo menos bajo el conocimiento de las autoridades del penal, me refiero en este caso de Pavoncito como tal. La pregunta que yo dejo ahorita aquí en el ambiente para que usted ahí en casita se la haga: ¿ya están consignados a este momento el director o el subdirector que haya estado a cargo de Pavoncito y la guardia penitenciaria que estaba de turno en ese momento? Porque una responsabilidad tendrá que haber. Y la consignación no es para que se vayan pues presos y ahí termine la situación. No, esto va referido a que haya una indagatoria, quiere decir las interrogaciones e interrogantes pertinentes por parte del Ministerio Público para tratar de determinar qué es lo que pasó. Exactamente, porque no se puede quedar un caso impune. Jamás. Esto da al margen entonces a que sigan cometiendo este tipo de acto los reos, y también si no se establecen algunas medidas drásticas en el interior de estos centros carcelarios, van a seguir haciéndolo. Entonces ahí es donde viene a colación lo que tanto hemos hablado aquí en A la Medida. Uno de los graves problemas que tiene el sistema penitenciario es que no tenemos el control por el hacinamiento total. ¿Esto por qué se da? Por el abuso que se da generalmente de la prisión preventiva. Pero también no puede ser que al día de hoy hayan como 12.600 personas en prisión preventiva y 11.000 que ya tienen condena. Es decir, ¿cuántas de esas 12.000 y pico de personas podrían estar libres con medida sustitutiva, tener un poquito más desahogadas las cárceles y tener un mejor control dentro de las mismas? Casi al final de esto, Sandy, una cosa que tenemos que entender todos: cada centavo que gastemos no lo estamos gastando en el sistema penitenciario, lo estamos invirtiendo en seguridad de nosotros, al final de cuentas, al tener controlada a la población reclusa. Esta situación, la verdad, que causa enojo a nivel nacional. La población creo que ya está cansada de ese tipo de situaciones porque tienen el control afuera. Correcto. Con las extorsiones, los asesinatos, tantos crímenes que pandilleros cometen. 80% de la extorsión sale del sistema. Se van a la cárcel, vemos que no es la solución porque siguen actuando, operando desde ese punto y de todas maneras entonces siguen tomando el control de estos lugares. Prácticamente les sirve como un paseo, como un hotel. Bueno, aquí no pago renta, les pagamos entonces su estadía. Eso está muy mal. Yo creo, Sandy, que debemos de hacer cosas mínimas, pero esas cosas mínimas van a ser muy grandes. Primero, cumplir con lo que dice la ley del régimen penitenciario. ¿Qué dice la ley del régimen penitenciario en su artículo 1 y 2? Que las funciones del sistema penitenciario son la guarda, es decir, que no se me vayan los que están privados de libertad, y custodia, pero además la rehabilitación y la reinserción social de los mismos. No estamos haciendo nada en ese tema de poder rehabilitar a los que se pueda rehabilitar. Y menos la guardia. ¿Verdad? Y menos la guardia, porque mira, si este es el tipo de guardia donde ellos mismos adentro, por lo que sea, se matan, entonces estamos mal. No, hoy por hoy tenemos que aceptar que hay un sistema penitenciario, que el sistema solo tiene el nombre colapsado absolutamente y que hay que replantearlo, hay que reformarlo. Entonces, así como se hizo una reforma policial, urge en Guatemala, por cuestión de seguridad de todos los guatemaltecos, la reforma penitenciaria. Así es, urge que alguien tome este problema y que pueda hacer algo para cambiarlo, porque simplemente se va postergando y la situación se empeora. Así que con eso vamos a concluir el tema. Tenemos otra información, pero vamos a una pausa. Excelente, somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de los operativos que desarrollaron hoy las autoridades en este tema del exalcalde de Santa Catarina Pinula. Y es que por haber aprobado una indemnización de 3.400.000 quetzales al exalcalde Antonio Coro, 8 exintegrantes y actuales miembros del Consejo Municipal de la Comuna de Santa Catarina Pinula fueron detenidos luego de 14 allanamientos. Los detenidos son Manuel de Jesús Varillas, ex síndico segundo; Clara Luz Salvatierra, actual concejal tercero; Pedro Hernández, actual síndico segundo; Augusto Silvestre Ramírez, ex concejal quinto; Luis Francisco Concuá, ex concejal séptimo; Cruz Pineda, ex concejal suplente primero; Julia Morales, ex concejal suplente tercero; y Manuel Antonio López, ex concejal sexto.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público lo señala de los delitos de peculado por sustracción. Las imputaciones que en su momento realizará la Fiscalía contra la Corrupción ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala van enfocados en dos momentos. El primero de ellos es la aprobación que realiza el Consejo Municipal que ejercía sus funciones durante el periodo constitucional 2012-2016 en favor del señor exalcalde municipal como pago por una indemnización por el tiempo de servicio. Dicho pago reviste características de ilegalidad y era improcedente, siendo que él había presentado su renuncia. A través de esta aprobación que efectúa el Consejo Municipal, se permite que el señor José Antonio Coro García sustraiga de las arcas o del erario municipal la cantidad de 291,000 quetzales aproximadamente. Pese a que esta cantidad de dinero fue devuelta en un primer momento por parte del señor exalcalde, el delito para los miembros del Consejo Municipal, según el análisis realizado, se estima que se encuentra consumado. Y el segundo momento ya es a través de la reclamación o la demanda que promueve el señor José Antonio Coro García, Tribunales de Trabajo y Previsión Social, en donde el síndico segundo deja en estado de indefensión a la municipalidad al no comparecer a la audiencia que se había programado para el efecto, y además de ello, al responder de forma afirmativa, es decir, otorgando la razón a cada una de las pretensiones que había formulado el señor José Antonio Coro García. A pesar que se realizaron 2 allanamientos en residencias distintas, propiedad del exalcalde Coro, no lo localizaron. Tenemos alguna información que nos pudiese orientar hacia la posibilidad de que el señor José Antonio Coro García no se encuentre dentro del territorio nacional, y derivado de ello ya la Fiscalía contra la Corrupción en este momento se encuentra realizando las diligencias correspondientes para poder activar las alertas internacionales ante la Interpol, así como las alertas ante la Dirección General de Migración en el evento que dicha persona pretendiese ya sea ingresar al territorio nacional o salir del mismo, para que pueda ser inmediatamente aprehendido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo ha requerido. El abogado del ex jefe edil José Antonio Coro asegura que su patrocinado no está prófugo de la justicia. Sí, antes que nada quiero manifestar que mi patrocinado en ningún momento es prófugo de la justicia ni se ha dado a la fuga. Por el contrario, él siempre ha enfrentado los procesos. Él salió el 25 de septiembre del país con rumbo a Estados Unidos de Norteamérica con el fin de practicarse ciertos exámenes médicos porque está padeciendo de quebrantos de salud. Asimismo, el día de hoy se está presentando un memorial. Él ya tuvo conocimiento de esta noticia y él mismo manifestó de que se va a someter al proceso sin ningún problema al regresar al país. ¿Tiene alguna fecha, licenciado, cuando él puede venir después de tratar su tema de salud? El fin de semana estará ya aquí en Guatemala y se pondrá a disposición de este órgano jurisdiccional. Según la Fiscalía, por este caso está siendo investigado el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizáez, por lo que aseguran que han gestionado una solicitud de antejuicio en su contra. A ver, este es un tema bastante difícil de entender, pero vamos a tratar no solo de hacer un análisis bastante grande, amplio, sino que de entenderlo. Los cargos públicos por elección, donde se vota de manera popular o que llegan por comisiones de postulación, escuche bien, no tienen derecho a indemnización. Lo que pasa es que por costumbre, que es una de las 5 fuentes del derecho, normalmente así se ha hecho en el Estado guatemalteco. El Código de Trabajo regula esta situación. Ahora, porque ellos realmente son funcionarios públicos y no son empleados, que es otra cuestión, ¿verdad? En este caso, cuando Antonio Coro renunció al cargo de alcalde, el Consejo Municipal de esa época aprobó por unanimidad el pago de una indemnización correspondiente a 330,234 quetzales en concepto de prestaciones laborales. Eso fue una primera vez. Ojo, porque aquí pasaron 2 cosas. Y
Además se incluía 291.000 quetzales 831 por indemnización. Es difícil concebir e interpretar cómo haya existido un consenso unánime entre concejales y síndicos, que son todos de distintos partidos, para poder aprobar esto, a sabiendas que no es una práctica ni común ni legal. Por eso es que aquí el delito a perseguir es el que se llama peculado, ¿verdad? El sustraer ilegalmente dinero que es del Estado. Y es que eso en realidad llama la atención, porque mira, para que podamos entender muy bien, el Consejo Municipal está conformado precisamente, como tú lo apuntabas, por representantes de diferentes partidos políticos. Y normalmente estos consensos cuesta lograrlo por mayoría, y no digamos unánime, que ellos hayan aprobado entonces esta indemnización. Aparte, desconocimiento de ley o simplemente hay otro tipo de situaciones por ahí. Sí, es evidente y así lo está viendo definitivamente el Ministerio Público. Por eso el día de hoy, en sendos operativos, ordenó las órdenes de aprehensión autorizadas por el juzgado que lo haya hecho correspondiente para la captura, ¿verdad? La aprehensión, como se dice en lo legal, de todos los miembros de esa corporación municipal, que aclaro, no es la actual, es la anterior, ¿verdad? Estamos hablando todavía del año 2014-2015. Entonces, porque ellos, digamos que son más o menos entre 8 y 10 síndicos y aparte 8 o 10 concejales. No puede ser que ninguno de ellos, como tú dices, pueda alegar desconocimiento de la ley. Primero porque no se lo permite la ley misma, ¿verdad? Aparte que ya muchos de ellos tenían mucha experiencia trabajando en la corporación municipal que conformó Antonio Coro. Por ejemplo, si ellos ya tenían experiencia entonces de estar en una corporación municipal, me pregunto, ¿será acaso entonces que otros alcaldes también recibieron esta indemnización? ¿Por qué entonces se dio de esta forma? Esa es una situación muy buena para investigar. Si de verdad queremos combatir la corrupción y la impunidad, estas son las cosas que hay que empezar a investigar para empezar a ordenar la casa, ¿verdad? Porque al final de cuentas, un servidor público debe ser eso, servidor público, no alguien que llegue a servirse o aprovecharse. Es decir, si bien se ve que hubo obra, ¿verdad? Porque sí hubo bastante obra física en escuelas y en otra infraestructura en Santa Catarina Pinula. Esto, por ejemplo, significaría, utilizando mi vocabulario, una sombra muy grande dentro de esta administración municipal comandada por Antonio Coro. Julio, si tú dices entonces que no es legal, que la ley no manda que un funcionario público reciba esta indemnización al dejar el cargo, porque obviamente es por elección. Y, por ejemplo, tenemos por otro lado el derecho, la costumbre en este caso. Sí, la costumbre. ¿Qué pesa más al final? No, la ley. Entonces, ¿se puede o no se puede declarar alguna ilegalidad? Porque eso se da en otras instituciones también. Totalmente se puede. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es de que aquí, como la costumbre, y tú bien lo dijiste, se vuelve fuente de derecho, y por eso es que es una de las 5 fuentes del derecho y quizá una de las más importantes. Como así se ha hecho antes, así lo voy a hacer ahora y lo seguiré haciendo después. Y estas son las cosas que hay que ordenar. Al final de cuentas, sumando una indemnización anterior más la última, son 3.400.000 quetzales los que se le dieron al exalcalde Antonio Coro. ¿Me permites pedirle a producción de la medida que compartamos más información para este análisis, por favor? Sin embargo, esto pues tampoco fue todo, porque el caso no quedó ahí. Tras una auditoría realizada a la Contraloría General de Cuentas en el año 2016, Coro devolvió 291.000 quetzales a la comuna, lo correspondiente a la indemnización por ser precisamente ilegal. Es decir, ahí la Contraloría le dijo, mire señor, esto no se puede, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero además Coro promovió un juicio ordinario laboral para reclamar el pago de indemnización, de vacaciones, de aguinaldo, de bono 14 por los 15 años. Ojo, 15 años de servicio en el cargo de alcalde de Santa Catarina Pinula. Por ello, el 24 de octubre del año 2016, el Juzgado Séptimo de Trabajo, Previsión Social, declaró con lugar la demanda planteada por Antonio Coro en contra de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, y el Consejo Municipal aprobó por mayoría, ahí en este caso, hacer la transferencia de 3.5 millones de quetzales. Entonces aquí hay que ordenar la casa en todas las instituciones. Hay ciertas cosas que no quedan claras, Julio. Por ejemplo, si este juzgado ya había declarado entonces con lugar la demanda,
¿esto podría ayudar para que pues, se salven de este proceso judicial al final? Porque hay un antecedente. Sí, hay un antecedente muy bueno lo que tú planteas. Sí, en este caso, además es un antecedente de una autoridad judicial. Y uno se pregunta si esto es ilegal y por eso había habido una resolución previa en contra de la Contraloría que le hizo devolver 291,000 quetzales, porque después un juzgado laboral lo ampara, digamos, y dice, sí, páguenle la indemnización, vacaciones, bono 14, aguinaldo de 15 años. Porque los principios del derecho laboral guatemalteco son 6, pero uno de ellos es siempre el indubio pro reo, el indubio pro operario, quiere decir, la duda siempre favorece al trabajador. Y todos los otros 5 principios del derecho laboral guatemalteco son absolutamente proteccionistas a los derechos del trabajador. Y entonces eso es lo que pasa en los juzgados laborales. Ahí es donde vamos a tener que empezar a poner un poquito de orden, porque una cosa es cumplir con los derechos de todo trabajador, claro. Pero otra cosa es cumplir con lo que dice la ley, es decir, si él estaba en un cargo de elección popular no tenía derecho a lo mismo y por eso la resolución previa. Pero un juzgado dice una cosa, un juzgado dice otra y al final de cuentas 3,500,000 quetzales que por ahí andarán. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene la razón y qué va a pasar al final en el tribunal? Pero... Definitivamente, pero imagínate, si se da este tipo de prácticas en otros lugares públicos, pues habrá que revisar también. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Vamos a continuar con otras noticias de carácter judicial. Nos trasladamos a la Torre de Tribunales, donde la próxima semana se realizarán varias audiencias judiciales. Por ejemplo, uno de los casos que se desarrollará es el de Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Entre estas, también se tiene la primera declaración de la jueza de paz, Rocío Morillo. La diligencia de primera declaración de la jueza de paz Rocío Murillo la realizará el juzgador cuarto Pedro Elaines el lunes 8 de octubre. El fiscal de proceso Hogar Seguro Virgen de la Asunción pedirá que Murillo quede sujeta a una investigación penal por no haber realizado una exhibición personal horas antes que se registrara el incendio en el Hogar Seguro, el cual dejó como saldo 47 niñas y adolescentes fallecidas. El señor juez manifestó esto de que la audiencia de primera declaración sigue en pie y ya se contará con la agenda de él y la forma como él decida continuar ambas audiencias. En este proceso también se discutirá la próxima semana si autoridades de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otros funcionarios deben enfrentar un juicio por haber avalado la decisión de encerrar a las menores en un pequeño recinto y colocar candado a la puerta principal. Luego de resolver esta situación previa, ya se le corre la audiencia al Ministerio Público para que se discuta el acto de conclusivo presentado, que en este caso es la acusación y apertura a juicio. Para febrero del 2019 iniciará el juicio en contra de las exautoridades de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres. Siempre en noticias judiciales, en la continuación de la primera declaración del caso Seguridad Transurbano, el juez José Eduardo Cojulún escuchó la declaración de la sindicada Reina María Gómez, hermana del prófugo de la justicia, el empresario Luis Gómez. A continuación la información aquí en A la Medida. Según la Fiscalía, los acusados en esta segunda fase de la investigación denominada Seguridad Transurbano malversaron y se apropiaron de cerca de 18 millones de quetzales para comprar propiedades y un helicóptero. Los recursos fueron captados a través de la firma de un contrato para que 1,000 agentes de seguridad custodiaran las unidades. Reina María Gómez, hermana del prófugo de la justicia, el empresario Luis Gómez, declaró ante el juzgador para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. Mi trabajo era documental, era recibir información, registrar la información y poder generar la información que había que presentar a las empresas. Entonces yo no me beneficié de esos fondos, nunca supe. Al final, señor juez, cuando uno le paga a una empresa, uno no está preguntando de dónde le están pagando, ¿verdad? Gómez González le aseguró al juzgador que sus creencias religiosas no le permitirían cometer un delito o la apropiación de recursos, como lo dijo la fiscal del proceso. La vergüenza más grande que yo he pasado es enfrentarme a mis hijos y que me pregunten, mamá, ¿qué hiciste? Porque yo he sido una madre, aparte de ser una mujer cristiana,
He sido una madre que ha luchado y les ha inculcado a mis hijos que deben esforzarse, trabajar, ser responsables, honestos. Y no sabe qué daño me han hecho. Y se lo digo, yo le pido al Ministerio Público que investigue bien. La diligencia de primera declaración continuará este miércoles dándole la palabra a la fiscal para pedir que los indicados queden sujetos a una investigación penal. En este mismo proceso, el juez José Eduardo Cojulum rechazó la petición de la defensa del exministro de Gobernación Salvador Gándara de beneficiarlo con una medida sustitutiva, es decir, cambiar la prisión por un arresto domiciliario. A criterio del juzgador, las circunstancias no han cambiado. Continúa existiendo el peligro de fuga. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos noticias internacionales.